casi con todos nos conocemos, si no algunos por lo menos de cara. Vengo de una familia muy humilde, donde crecí no con mis verdaderos padres. Me vine dando cuenta aproximadamente como a los 12 años. Para mí eso fue creo que muy duro, podría decirlo, porque eso para mí marcó mi vida. Tuve, como quien dice, de ahí a los 12 años, un antes y un después. Hasta que llegué a sexto grado, yo aparecía con un apellido, pero lógicamente cuando llega uno ya viene el diploma de sexto grado, forzosamente pues ya tiene que salir, como dicen uno, legal. Y yo aparecía todo quinto grado, aparecía como Elmer Hernán Barahona, porque crecí con los Barahona, como todo el mundo lo conoce en Cuscateca. Y ahí pues, pero aún así sin darme cuenta, vienen ellos y no me lo ocultaron por ocultarme. Donde yo crecí, ellos son los padrinos de los 5 hermanos. De los 5 hermanos, que somos 5 hermanos de padre y madre. Y ellos no tenían hijos. Entonces yo fui el último y es donde ellos decidieron, mi familia, de donde podemos decir de sangre, estaba totalmente desorganizada. Mi mamá se veía con mi papá, éramos 5 hijos y no nos podía mantener. Entonces mi papá caminaba pues, en su mundo y decidió decirle a mi mamá, entréguele uno a cada uno de nuestros tíos. Y así fue como salieron todos mis hermanos para donde cada uno de nuestros tíos paternos. Y yo siendo el último, me pidieron en adopción, digamos, a mis padrinos, donde no había ningún hijo. Crecí, como dicen, con todas las de ley, dentro de lo que cabe, con todas las limitaciones que hubieron, pero yo sé que ellos me dieron todo. Yo sé que ellos me dieron absolutamente todo lo que ellos podían. Es ahí donde a los 12 años para mí fue muy duro. Fue muy duro. Es algo que no cualquiera le pasa. Pero hoy miran a este varón aquí parado enfrente y dicen ustedes, o me han visto otras veces en la calle o en otro momento, este varón que ustedes miran, digo que duro no he sido, no soy, me considero un hombre muy noble, pero sí un hombre muy débil. Tengo mis 43 años y hoy todavía sigo siendo ese hombre que me marcó la vida desde esa edad. Y ahí es donde uno dice que desde ahí Dios tiene unos propósitos con uno. La mejor crianza que me pudieron dar fue esa, donde yo crecí. Indiscutiblemente, hoy doy gracias a Dios porque para mí fue, podríamos decir, la mejor decisión que mi mamá tomó en ese momento. Porque quizás si no fuese así, yo hubiera crecido quizás en las calles de mi aldea, pues en Araulí. Cuando yo me doy cuenta fue, cabal, como le comento, a los 12 años, yo estoy estudiando cabal para allá el himno que tiene que decir el sexto grado, ahí como por septiembre llega una tía de mi mamá donde yo crecí y yo estoy estudiando detrás como decimos, detrás de la casa, en el alero de la casa, el himno, y pregunta por mí, pero pregunta de una manera totalmente diferente a lo que yo creí, que estaba creciendo con mi verdadero papá. Fue el momento para mí más difícil de mi vida. Yo me sentía como un animalito indefenso y yo recuerdo que está cerca la quebrada donde antes, bueno, todavía existe, pero ahora es poco, una quebrada de la aldea, y pasaba por detrás de la casa como unos 50, 100 metros y yo agarré para la quebrada. Pues yo escuché cuando preguntaron por mi nombre, pero no dijeron con el hijo, sino que dijeron con el cipote que vos criaste. Y ahí fue donde me di cuenta, yo no era
no era hijo de mis papás donde yo estaba creciendo. Estuve alrededor de 2 o 3 horas prácticamente en la quebrada, en el monte, podríamos decir. Imagínense a esa edad, uno totalmente la mentalidad pues débil, no tiene respuesta a aquello, pero eché valor a esa edad y me vine y me andaba buscando. Como eso eran como las 2 horas donde no aparecía, entre 2 y 3 horas, pues ya regresé a la casa, entré por el corredor y a qué edad pues tuve el valor de preguntarles. Y les pregunté por qué yo había crecido ahí y por qué ellos no eran mis papás, a los que hasta esos 11 años yo creía que eran mis verdaderos papás. Vinieron ellos y me explicaron. Creo que ellos no me explicaron bien, por el miedo también, porque eran 11 años donde ellos tenían el mismo miedo que mi persona en aquel momento, de que yo fuera a reaccionar de otra manera y quizás me fuera de la casa. Porque lógicamente pues ya era el cariño y todo lo demás, y ya me imagino lo que ellos me tenían. A mí me llevaron de 9 meses. Entonces ya me explicaron, me dijeron que eran los padrinos. Mis hermanos llegaban a la casa a veces y yo extrañaba algo que ellos me decían hermano. Pero cuando me decían hermano, yo decía hermanos espirituales, cuando uno dice por la cuestión de los padrinos, ¿verdad? Porque así lo denominan a uno en la iglesia católica, dicen, es mi hermano, porque somos hijos son ahijados de mi papá, pues eres hermano espiritual. Entonces vinieron ellos y me explicaron. Aún así, para mí fue durísimo, durísimo. Nunca había tenido una relación con mis verdaderos padres, no la recuerdo hasta ese momento de 11 años, nunca, absolutamente nunca lo había tenido, creo, de frente y saber que sí eran mis padres o algo cercano, pues ni siquiera algo cercano. Terminé mi 6º grado y luego pues al colegio. El primer año no me pusieron al colegio porque los recursos eran muy bajos. El segundo año pues se lograron conseguir, pues, lógicamente fue el mejor año y me imagino pues ya me pusieron. Estudié en el Instituto Departamental de Oriente hasta 9º, llegué hasta 9º grado, que ahora le llamo 9º, en ese entonces era 3º de ciclo, ¿verdad? Pues yo viajaba en bicicleta desde Araulí hasta Lido. Una juventud, podría decir, sana, muy bonita, porque crecí con lo mejor que mi papá me pudieron dar. Una educación, la educación a veces no la hace el dinero, ¿no? Somos nosotros las personas, y la educación que yo crecí, de hecho era una persona exageradamente tímida porque a mí no me dejaban salir, pero ni ante los vecinos. Yo creo que parte era ese miedo, que en algún momento llegara alguien y me dijera que no era hijo de ellos en aquel momento. Pero cuando vengo al colegio, y todavía salgo del colegio, puedo decir que me salí a estudiar por uno de mis primeros vicios, y ahí fue donde creo que muchos me conocieron, que fue el fútbol. No era tan malo para jugar. En eso hacía del equipo que jugábamos en categoría B, que era Estrella Roja, a categoría A, en el cual yo jugaba con 14, 15 años. A pesar que estaba en la selección de Lido, en aquel momento eran buenas, decidí salirme del colegio por las tardes para venirme a entrenar a la aldea a las 4 de la tarde, y me salía con compañeros que eran repitentes del colegio de Lido, y con ellos me salía porque ellos les daban un carnet a los alumnos con repitentes para solo llevar 2 o 3 clases y luego pues sale para afuera. Pues yo me salía con aquellos compañeros y me venía a agarrar bicicleta y para Araulí a entrenarlo. Y ahí pues logré estar en la categoría A jugando fútbol, y lo digo que de las cosas más bonitas, donde tengo mejores y más cantidad de amigos con el fútbol, pero para mí fue un vicio. Desde ese momento para mí me saca quizás de la carrera que hoy tuviera profesional,
dice, está donde Dios quiere y como Dios quiere. En aquel momento quizás no fue eso lo que Dios quería para mí. Pues me llevaba con con un primo, ya primo de sangre podríamos decir, y me dice, el primo me dice, si no vas a estudiar, pues vas a apretar la guacha a jugar fútbol, de verdad. Aquel tenía otra visión, me consiguió una prueba para que fuera a Motagua. En aquel tiempo la reserva de Motagua era el Melgar, y había conseguido, porque él es el que hoy es el director de aquel colegio del Paraíso, Raúl Sosa, y nos llevábamos muy bien, y él en ese tiempo trabajaba en Codefor, que ahora el ICF, y me había conseguido la prueba para ir a jugar a Motagua. Y entonces en aquel momento yo empezaba ya a salir con muchachas, y es así que me robó la primera muchacha, que es la madre de mi primer hijo, Wirrito, aprendiendo de la vida, y creo que son de las partes que hoy digo yo que también son dos crianzas en la casa o dos educaciones. A veces llevamos la educación de cómo poder saludar, cómo poder comer, cómo poder vestir, no llevar vicios, pero hay otras directrices de la vida donde a uno quizás en casa no se las enseñan y tiene que ser la primera escuela. Y donde digo yo tomo mi segundo vicio, porque no tuve otro vicio. Si a mí me preguntan, nunca he llegado a un billar, nunca he tocado un taco de billar, nunca me he puesto a jugar naipes, no he tenido tiempo para jugar naipes, no sé cómo se juega. Ningún vicio de azar, por decirlo así. Entonces en ese sentido se me convierte en vicio por lo que fueron las muchachas. Con ellas solo estuve como 1 año y medio. Imagínense alguien que mi cama era una cama plegable, pues, era un soltero, un cipote, y decido llevarme la primera muchacha, pues. En aquella cama que se hundía uno, casi son una hamaca, pues, esas camas. Y me dice mi primo, no quieres nada, vas a tener que apretarla a trabajar. Mi primo era, como quien dice, mi mejor amigo. Y me toca empezar a trabajar, a jornalear, podemos decir, honradamente. Gracias a Dios, mi papá me había enseñado cómo agarrar un machete, un asadón, dice que cae, como dice, la piocha y pala. Pero aquí tengo al primo Mario, creo que ni había nacido. Empezó a trabajar porque mi papá trabajaba con el abuelo de él, con don Moncho Barahona, y empezó a trabajar jornalero. Yo creo que en aquel momento, no recuerdo muy bien, creo que ganaba 40 lempiras. Y ligerito la que era mi pareja, pues ya sale preñada, que en ese momento que no hay nada de enseñanza de cómo uno planificar la familia. Desde luego ya me había robado a la primera muchacha, desde ahí empecé, estaba mal. Y a trabajar. Yo dije, comer muchachos sin vicio, yo para allá un día para trabajar. Yo en una alforjita llevaba mi comida, en un cumbo caminaba agua y mi machetillo. Y de ahí, de aquellos 45 lempiras que yo ganaba, de ahí mantenía lo que era mi hijo. A pesar de que vivíamos en mi casa, pues yo era un hijo muy criado y aportaba lo que era lo del hogar. No duramos mucho, creo que un año y fracción, algunos 14 meses. Y salgo y sigo trabajando. Pero en aquel momento creo que a mí lo que me marcó la vida fue que yo siempre dije, en un sentido, siempre voy a ser un padre responsable. Porque lo que a mí me había marcado la vida era cuando ya crecí me contaron por qué mi mamá lo había dado, digamos, a todos casi en adopción. Fue una irresponsabilidad de mi padre, ¿no? Y siempre estuve, podríamos decir, dentro de lo que cabe, porque también hay otras secuelas en la vida y que no todo es dinero para poder mantener. A pesar de que los recursos eran mínimos y básicos, yo daba lo mínimo y lo básico. Pues luego, como les dije, para mí fue ese segundo vicio. Me acompañó rapidito otra vez. El muchacho no podía estar solo. Y hoy siento que fue esa parte de ausencia, no podría decir paternal o maternal, pero sí siento que fue un vacío en mi vida, que podría decir que todavía lo cargo.
Me acompaño al año y fracción, me voy a acompañar con la segunda muchacha, que es la madre de mis dos hijas que le siguen. Y con ella estuve 17 años. Cuando ya me acompaño con ella, yo creo que duré como de los abuelos de el primo Mario Ernesto, trabajando como unos 4 años, jornalero, chapear, potreros, arreglar cercos, y lo que era el área de hortalizas que la manejaba el abuelo de él. Ahí donde me empezó a picar el gusanito del trabajo por la hortaliza. Yo fumigaba con una bomba de las más viejas, de las Matavis o de las Carpi, que sonaban a lo más feo, como que anda un chanchito dentro de las bombas Carpi. Pero siempre me gustó ser nítido en ese sentido. Me gustaba andar aquellas bombas con buena presión fumigando. Hasta peleaba con unos señores porque era un birro, pues, o sea, era comparado con los señores que allá había trabajando, eran señores de 30, 35 años, y yo con 19, 20 años. Y mi primo siempre caminaba conmigo, mi mejor amigo y primo me aconsejaba. Y me dijo un día, primo, ya te intenté la hortaliza. Fíjate que sí, yo pues he estado, en los últimos años trabajé casi solo en hortaliza donde ellos. Y entonces, y no te tanteé a sembrarme. Pues primo le digo, ¿por qué me preguntas? No, porque te puedo ayudar. Si vos te tanteas a ayudarme, me tanteo a sembrar, vos vas a poner la plata, darle el valor, pues ahí comencé como a la edad de 22 años. Empecé con mi primera hortaliza, con mi primera siembra de chile, y de ahí para allá, pues ya como ya sabía quiénes eran mis hermanos, ya lógicamente ya llevábamos una ¿cómo se llama? Una relación ya de grande, ya de hermanos, pero todavía no cerca. Creo que nos empezamos a terminar de acercar ya cuando empezamos a trabajar. Como 23 años yo estoy trabajando con mis hermanos de sangre, con mis dos hermanos mayores. Creo que lo conocen a mi parte, Armando, Rolando. Y empezamos una vida de hortaliza, gracias a Dios podríamos decir, que fue la carrera que Dios nos dio, pues hasta el sol de hoy seguimos laborando en lo que es el área de agricultura. Y nos empezó a ir bien. Como a los 2 años, yo hago 23, 24 años, yo compro mi primer carro. Pero antes de empezar mi primer carro, empecé a hacer mi casa. Siempre fui una persona, podríamos decir, muy pensante en ese aspecto. Nunca lo quiero con los pesitos que empecé a agarrar, y nunca empecé a agarrar para vicios, gracias a Dios no. Y empecé a hacer la casita. Luego pues nos fuimos de la casa donde mi papá, ya mis papás, lógicamente como yo crecí ahí, a ellos como con la nostalgia de que me iba a la casa, y por fregar me voy a construir cerca donde ya mi familia de sangre, ¿no? Pero se sentía como que me iba a pegar más a mi familia de sangre, ya dejándolos a ellos de la casa donde yo crecí. Pero no fue así. Entonces ahí viene y con la muchacha pues, procreamos dos hijos, pero ahí con la fama de que uno empieza a ganar centavos, y en aquel momento empezar a ganar centavos y un carro en los años, creo que por ahí 2003, 2004, 2005, no existían tanto las redes sociales como ahora y todo lo demás. Era un muchacho que andaba en carro en aquel momento, pues las hipotas lógicamente lo alucinaban a uno, como dicen. Y en aquel momento pues empezó, ya con carro, ahí sí empezó lo que decimos la mujeriada, ya era cosa seria. Por ahí empecé a trabajar fuerte, lo estoy hablando que en aquel momento no hice la suerte, cuando está alejado de Dios, y no hice la suerte, pero empecé a trabajar fuerte, ya Dios estaba conmigo en aquellos momentos. Yo era lo que me levantaba a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. Aquí tengo amigos, compañeros que yo sé que saben qué es lo que es trabajar hortaliza. Empezaba a traer los muchachos empacadores a San Diego en aquellos tiempos, recogerlos a las 3:30, 4 de la mañana, y el día cierra a las 6, 7 de la noche, porque había que irlos a dejar también a cargar tomate en aquellos tiempos para El Salvador ya. Y me empieza a ir relativamente bien, paso a paso, poquito a poco. Como yo decía que no tenía vicios, pues económicamente fui creciendo. Y
saliendo de ahí compró mi segundo carro, cambio de carro del 86 a los 94, y ahí ya tenía un carrito para trabajar, ya tenía un Tacoma V6 y otro para estar ganando trabajadorcito ahí, y así fue creciendo. Pero fue creciendo mi vicio también de las mujeres. Y eso fue lo que quizás después, ahora uno pues, le marca la vida a uno. Llega mi cuarto hijo, por aquí está un tío. Llega mi cuarto hijo en una de esas situaciones, ¿verdad? De que la vida sigue sin rumbo en ese aspecto. Iba creciendo económicamente, pero no crecía mi forma de pensar. Quizás ya iba siendo un mediano o pequeño empresario en el rubro, pero era un don nadie en la familia, en la casa. No cuidaba mi mejor empresa en aquel tiempo, que no sabía que mi mejor empresa era la familia. Y es ahí donde tengo pues mi cuarto hijo, aquí en el paraíso. Y me lleva a tener pues ya esa cuestión de las mujeres, ¿no? Que ya era un vicio radical para mí. Y no era una, ¿no? Yo era lo que en la casa, si me enojaba la doña, lo que agarraba era el teléfono, y en mi teléfono eran 3, 4, 6, llegué a tener 10 contactos de mujeres ahí que, hablándolo malmente podríamos decir, era la que me contestaba, o quizás la que más me gustaba cuando la doña de la casa me enojaba. Y de esa manera todavía sigo, no me cuentan. Y yo pues he trabajado bastante aquí en este sector, las hortalizas que ustedes puedan ver aquí en Terrones, en el de Pío Cuyalí, estoy aquí hace ya tiempos ahí rentándole a don Chemo Ordóñez, a Óscar Ordóñez y aquí a los Molinas. Y llego ahí pues, pongo a Dios realmente la palabra, y mi quinto hijo en Cuyalí. No son planificados, porque yo digo, hoy regreso a mi vida y planifico mi familia. Tuviera 1 o 2 hijos, lógicamente no me arrepiento. Es lo que Dios me ha regalado y mi mejor bendición son mis hijos. Pero sigo en ese camino y gracias a Dios, y creo que me cuidé en ese aspecto, porque a pesar de que son 5, creo que no me cuidaba. Yo no sé cómo no son el triple de eso, fueran 15. Porque cuando usted mira a esta persona aquí enfrente, hay veces uno se encuentra en el camino y lo mira de una manera o de otra. Y hoy digo, no soy ni agraciado, pues, para ver la vida que voy a llevar. Y yo se lo digo, ya hoy, ya no como en aquel tiempo, yo miraba a las mujeres como un trofeo. Cada vez que yo tenía una mujer, para mí era un trofeo. Y así como hoy nombro vicios que agarré, en el caso que es un vicio dentro de lo que cabe sano, el fútbol, las mujeres lo destruyen, ¿no? A veces no solo son las drogas o el alcohol. Y es ahí donde yo destruí mi hogar. Y llega un momento donde yo decía, si se enoja, ¿cuántas tengo? Si se enoja, ¿cuántas tengo? Pero se da cuenta, hoy me doy cuenta que no es eso. No es eso. Y hay que cuidar la primera empresa que es la familia. Empezando por una dama que decide a uno acompañarlo. Y es entonces donde yo era un machista a morir, ¿no? Y cuando vuelvo a regreso un poquito atrás, y uno dice de la enseñanza a uno de la casa, es porque a los hijos también tienen que enseñarle esa parte. Yo era un machista a morir, ¿no? O sea, la mujer que haga sus cosas de la casa, y yo como venía del campo de trabajo, pues ella que haga las cosas de la casa. La vida le enseña a uno y aprende. Y así como me miran, hoy parado aquí enfrente,
cantidad de mujeres que yo tuve. Se me golpeó algo radical que hoy que yo he hecho de ver que está cerca de Dios uno dice, era un demonio que andaba adentro. Así de sencillo. Porque yo había gente que me decía, pero a Juliana no la has tanteado. Lo mejorcito que podía haber cercano a mí, y yo empezaba sin darme cuenta que, como les digo, no por agraciado, sino que empieza y las palabras salían y empecé a tener lo que yo quise. Y fue uno de los que puedo decir que como dice, que pagaba o algo, ¿no? Era algo que yo traía dentro, quizás algo, herencias que no son buenas a veces de familia, quizás lo de mi papá, porque nosotros como hermanos somos 13 de parte de padre, con mi mamá somos 5, y mi papá, nosotros entre hermanos, somos 4 y 5 de la otra familia que llevaba un tiempito, y uno empieza a ver eso como que es algo normal tener la amante. Y nosotros somos 5 hermanos y ellos 4 que somos casi de la misma edad, en el mismo año nacíamos. Mi segundo hermano Rolando con mi otro que se llama Manuel nacieron el mismo año. Mi hermano Ramón con mi hermana Ada, que es enfermera, nacieron el mismo año. Y ahí solo 2 no nacieron el mismo año, y ahí yo con otro hermano que se llama Iván y nacemos el mismo año. O sea, tenemos el mismo año, 6 hermanos con el mismo año. Y uno lo mira normal. Entonces crecí como aquellos, si se enoja la doña, pues viene otra. Pero Dios le da la oportunidad a uno de poder mejorar la vida. Yo no solo dañé mi vida, sino que atrás quizás dañé el de muchas mujeres. Donde uno a pura mentira, si no da dinero, a pura mentira anda engañando a las mujeres, así honesto. Y Dios me salvó de tantas, que si yo cuento aquí no termino mi testimonio. Y le voy a contar unas 2 que 3 de los momentos que Dios cuidó de mí, por un vicio que no pareciera, hay veces, que es tan peligroso como la misma droga o como el mismo alcohol. Porque no tuve ninguna de esas. Una vez mi hermano me saca como a las 8 de la noche y me dice, vamos a que saliera para que le hiciera la cruzada, como quien dice, de salir con él. No, ya no quiero salir, le digo, porque eso sí fui, nunca fui vago. Yo fui mujerero de día, nunca toda la noche. El carro, llévatelo, le digo yo. Vamos, hombre, que si no, la mujer me va a echar de ver. Es un 20 de enero, cabal en instancia. Hoy es 21, 22. ¿Acaso cabal? Ya estás cumpliendo años. Y venimos a traer el amante de mi hermano en ese momento, venimos a traer el 20, que es la feria aquí de Lauca. Y yo como no salía y andaba cansado, me iba durmiendo en el carro. Cuando vamos a dar a la muchacha de allí, porque era orinar de Lauca, tuve mi primer accidente en carro. Como no acostumbraba a salir y uno camina cansado, me dormí, cerré los ojos un ratito y donde estaba, no recuerdo cómo se llamaba esta disco, que estaba por donde hoy está la gasolinera Texaco, la salida, no me acuerdo cómo se llama. En caso que yo cerré los ojos y yo me salí. Cuando yo me respingó un ratito de un relampagueo de ojos, cuando yo me salgo, ¡pum!, yo solo miro que pego en un carro y me llevo el segundo. Y un accidente de 2 carros, apagar el golpe de 2 carros. Dios nos salvó de que no fue una pérdida de vidas humanas. Ahí siempre manejaba un montonero, toda la vida, y ese día no estaba el montonero. Lo que estaba era un taxi, esperando ya a la muchacha, montándose iba, cuando yo me lo llevo. 0 alcohol, 0 drogas. Y ya llega la policía, lo normal, tránsito, y llega un señor de Radolín. Pues ya que anda bebido, porque dice, no, hombre, nada, cansado, no dormí. En la bacera que andábamos era uno, jugo natura. Pues ahí está el primer accidente. De ahí, el segundo accidente, vivo de milagro, con uno de los socios que se esperaba en el momento, por andar en lo mismo escondida, le digo yo, llévate mi carro y déjame el tuyo, pero no vayan a salir, porque si te miran, le digo yo, van a decir que porque hemos cambiado carro.
no, que una Semana Santa, yo soy de los que respeto el Viernes Santo y no salgo de mi casa y salgo a pie, es de mi papá. Y decido salir en Semana Santa y me voy a Huilope con una familia escondida, ¿no? Y tuve un accidente en Las Mesas. Le doy el carro a un tío de la muchacha que yo ando y el muchacho andaba un Tacoma V6 de mi socio y lógicamente en la vuelta de Las Mesas, que ha vuelto modificada, que ahora le enderezaron un poco, yo vengo a la paila, yo solo escuché con el carro un dio vuelta, 3 vueltas, ¿no? Yo salgo por allá, de por mi contextura que soy delgado, yo quedo medio papo, como decimos, pero ileso, gracias a Dios. Pero voy viendo que una de las muchachas boca abajo la miró muerta y llena de sangre, le damos vuelta, la mira de sangre. Gracias a Dios era que solo se había desmayado por un golpe en la cabeza, pero estaba chorreando de sangre. Y el carro deshecho. Y gracias a Dios no pasó más. En la cabina venían como unas 6 personas con niños, pero una cabina y media, y solo Dios. Porque el carro quedó deshecha la cabina. Imagínense que tuve que cambiar la cabina. Y ahí es donde se lleva el encuentro hasta la finanza. Yo tuve que darle mi carro a mi socio y después arreglar aquel carro cabina y media para dejarlo para mí, me daba pena. Agarrar el carro, andaba un Nissan nuevo, agarrarlo, le dio pena darle y arreglar mi carro. Agarrar el carro que yo le dañé a él para quedarme con él. Y la cuarta me llevó a, la tercera, perdón, en uno de los mismos accidentes, siempre en carro, siempre por andar y cero bebidas, solo por andar con mujeres. Fue en Amastrán, con una muchacha, salgo con un amigo, siempre tanto amigo, dije amigo, me voy a hacer la pasada y vamos a dar una vuelta. Él llegó a la casa, pero era mentira, no era para irme a sacar. Salgo con una muchacha que andaban haciendo la práctica de nosotros y decido salir al lado de Amastrán, que nunca casi iba a Amastrán. Y esa Navidad, era un 23 de diciembre, un sábado, caía domingo, el 24. Y venía totalmente despacio, 70, 60, 70 kilómetros. Cuando yo miro como a unos 15 metros de frente, yo miro que viene un muchacho en una moto y se embroca encima del manubrio de la moto. Y yo me hago hacia afuera un poco, pero él se va con la inercia, se va y va a pegar a mi carro. Tercer accidente, me paro, lógicamente llegando escondidas. La muchacha se esconde, por poner al accidente pregan cámara y todo. Y llega un señor con una señora y me dice, ¿con quién tuvo el accidente? El primer carro que llega. Yo le digo que conmigo. Y no vengo llegando, le digo, auxiliémoslo, me dice. Ya nos paramos y me voy hacia atrás. Yo voy viendo al muchacho que el accidente de la moto no fue tanto el impacto que pegó en mi carro por la grada, por la llanta, sino que la parrilla de la moto a él le quebró la pierna. Y él iba ebrio. Y él dice, fue la cosa que a mí me marcó, y él dice, vámonos, dice. Porque él iba ebrio con el golpe como que despertó. Vámonos, dice, aquí pasó algo, decía el muchacho. El caso que el muchacho iba abierto y la pierna destrozada. Llamo a la policía, porque yo muy sano, como siempre, cero, nada de vida. Llamo a la policía, 911, llega la policía, se lo trae la policía, lo trae al hospital. Pero lógicamente me presento yo también a la jefatura, me quedo ahí 2 o 3 horas. No, me dice el carro que era de mi sábado, pues te puedes ir. Ese día yo era un sábado, yo andaba con dinero que me había sobrado para pagar las planillas. Y a mí se me olvidó todo aquello. Y yo seguro cuando el accidente yo freno, se quedó la reguera de dinero de cambio que andaba en la parte de atrás. El carro no andaba con aire acondicionado, no quedaba un poquito abierto los vidrios y el carro no le decía a ver si se quedó. Cuando yo regresé a la escena ya con los policías, ya se habían robado todo el dinero. El carro lo habían abierto, pero se habían robado todo el dinero. Me di cuenta ni me acordé. Y uno, como tiene amigos, le digo a un amigo, mirá, le digo, fíjate que los mismos compañeros policías, yo creo que fueron a robar el dinero. Ahí deja eso, me dice. Pues que nosotros los policías somos como los mareros. Más te va a prever alguien ahí, me dice, si te pones a investigar eso. Pues así se quedó. Y en las 2 horas me dice, usted se puede ir de la jefatura, y eran como a las 1 de la mañana aquello.
casa, el siguiente día, el domingo, me levanto, que era 24 de diciembre, y yo llego. Y llega un policía que yo conocía, que en un momento estaba encargado de tránsito, y me dice: puta, que cagada la noche, vos. Pues yo tranquilo, pero no sabía, no pensé que era para tanto. No, hombre, no se murió el man ese. Para mí triste. Pero 24 de diciembre, para mí, nunca en mi conciencia tengo ese tipo de cosas de llevarle a alguien daño. A mí me han hecho daño en algunos ámbitos de la vida, como siempre, en el trayecto de la vida. Nunca le deseo mal a nadie. Y me dice mi hermano: venite para la casa. Ante mi hermano siempre nos reunimos las navidades de familia, y no me tanté. Me quedé encerrado. Porque mientras yo quizás me podría estar divirtiendo, independientemente que yo no tuve la culpa, lo dice de esa manera uno así. Pero igual quizás no tendría que haber andado por esos lugares. Y aquello me fue marcando la vida hasta que llegó el momento que nunca paraba, y yo miraba muy normal aquello, y seguí, era más, cada vez más, que yo llegué al momento de llegar a mi casa como que estaba soltero, pues respetar tanto a mi esposa, mi pareja, como que estaba soltero. Llegaba de trabajar, me cambiaba, me bañaba, me cambiaba y yo salía. Con la última experiencia que tuve. Y es donde ahí a uno la vida lo cambia. Después de tener mis 5 hijos, yo estoy acompañado con una muchacha que tenía 2 hijos, caminaba con niños agarrados de la mano que no eran míos. Y tal vez los míos andaban quizás agarrados de papás que tampoco eran los papás, pero yo andar en esa vida. Y eso te uno dice, y por eso yo aconsejo mucho a mis hijos, hablo con mis hijos, y es donde uno dice, y le digo, o sea, ¿por qué no trabajar antes en esos aspectos? Los tiempos de Dios son perfectos. Y yo ya no digo que la última o penúltima relación que yo tuve fue donde me trajo acá donde yo estoy. Me salí de la casa, podemos decir que me hice del amante, y me fui para Dalí a vivir. Mi hermano tiene un edificio en Dalí, me fui a vivir allá y me olvido de mi familia, de mi casa, mis hijas, mi esposa. Y donde creo que marcó mi último capítulo de mi vida, y creo que Dios ya estaba transformando. Yo pienso que hoy en día la muchacha que yo tuve fue que al final Dios la puso también para que yo echara de ver. Era una tóxica a morir, ¿verdad? Y mi teléfono ya no podía dar clave, ¿verdad? Ahí cambié totalmente. En mi teléfono no podía dar clave como antes, donde yo caminaba 6, 7 contactos en mi teléfono, y aquello me cambió. Y yo dije, me empecé a sentir bien de una cierta manera, donde decía yo, pucha, qué bien se siente. Pero por otra parte no me sentía bien porque era como, podríamos decir, toxicidad. Pero logré, por eso digo yo que Dios ya estaba en el asunto, porque ya logré cambiar, y dije yo, hasta aquí voy a llegar. Y Dios cambió mi vida en ese momento. Dije yo, ya el Elder que venía siendo antes dejó de serlo, y parte de la muchacha que yo tenía que era súper tóxica, ¿no? Y esa última relación estuve 4 años, y esa relación marcó mi vida como varón. Y eso me enseñó a ser quizás la persona y que Dios me tenga acá. Cuando yo estoy en Dalí, lógicamente no está acostumbrado a estar en el campo. Le digo yo, cuando ya tenemos 1 año de estar en Dalí, le digo, no, yo regreso a Araulí, no sé vos si me seguís, vamos a hacer casa, vamos a hacer otra casa. Y pues lógicamente pues me vine.
Lógicamente, pues hicimos caso, nos venimos para la de nuevo. Y lógicamente empiezo a vivir una vida yo, mi persona, de que sana ya en ese aspecto. Pero con la persona que yo estaba no era la idónea. Sí me enseñó, pero no me enseñó a ella, creo que en la vida. Imagínate, puede tener 5 hijos y muchas veces pensaba y no tenía ninguno de mis hijos en la casa, pero sí estaba con 2 que eran ajenos. A pesar de aquello, yo miraba a uno de los niños, por lo que yo había crecido en casa ajena, yo miraba a uno de los niños en ese aspecto. Entonces, uno de los niños, el más pequeñito, me decía, papá, creo que hasta la vez me dice, papá. Y yo luego iba creciendo tal como mi persona, y haciendo lo mismo que yo hacía. Pero Dios ya tocarme las puertas de la manera más sufrida. Y es donde uno debemos marcarle la vida a nuestros hijos, diciéndoles, no solo son los vicios, sino la guía a seguir en el caminar de la vida. Y después de ser aquel hombre mujerero, peleaba con cualquier muchacha y yo la seguía, la caminaba persiguiendo. Una sola mujer puede tener aquel montón de mujeres cuando nos peleaban. Para no alargarles tanto esa parte, la muchacha después de todo me deja, es la muchacha muy bonita y todo, me deja y fue la última vez. Nos damos como 3 veces, pero la última vez yo ya sabía que ya no podía continuar ahí. Pero así como quizás yo hice llorar a muchas mujeres, me pasó a mí también. Este que está aquí, esa última relación o penúltima relación, lloré como no tienen una idea. Y donde uno, como podríamos decir, las paga todos. Yo me miraba en el espejo y yo decía, ¿por qué se fue? Si yo daba todo, yo había cambiado. Y todo aquello. Económicamente pues tenía todo, tenía su carro, tenía su casa, había comido. Y no fue tanto que esa última vez ella agarró para el norte, ¿va? Yo seguía con la esperanza, yo decía por dentro así, pero por fuera, como decimos, sería la esperanza al verla, pues no volvemos, pues tenemos que cambiar las dos cosas que ¿por qué nos dejábamos? Agarra para el norte, pero cuando ven camino yo decía, Dios, ojalá pase para no volverla a ver. Pero al mismo tiempo decía yo, si regresa, aquí estoy. Pero el chiste que pasó, a Estados Unidos a los 2 meses. Al habernos alejado, y en esos 2 meses, imagino lo que puede sentir uno de varón, de tan macho que se las tira a uno, y en otros meses ella solo llega a Estados Unidos y poniendo estado de que estaba con otro muchacho. Lógicamente, ahora ya chateaba estando conmigo. Y entonces uno dice, qué engañado de la vida está uno. Lo que yo hacía, me lo hacía. Me tiré como unos 6 meses con una depresión que no tienen idea. Podía andar dinero en la bolsa, por eso el dinero no es la felicidad. Y después me quedaba sin cenar en la casa, porque me encerraba en mi casa solito, ¿no? Y podía dar dinero, podía comer en mejor lugar, me acordaba. No dormía. Y yo siempre salía y que a trabajar, pero andaba aquí, no era de mi persona, era el culto que andaba. Y así llegué aquí, así llegué a la organización, solo así llegamos revolcados, ¿eh? Por eso les digo, el que no ha llegado revolcado, que está ahí, que alguien lo trajo aquí, sigue aquí. Y aquí tengo al primo Mario Ernesto, que él me llevó, creo que en septiembre, octubre, tengo 14 meses. Cuando él me llevó ya estaba en otro ámbito. Creo que le doy gracias por haberme traído a la fraternidad, y Dios ha sido maravilloso conmigo. En ese proceso me hincaba a la orilla de la cama, 1, 2, 3 de la mañana, y yo le decía, llegué al momento de decirle, Dios, si yo tanta mujer que busqué, tanta mujer que tuve, hoy usted preséntemela y regáleme o ponga la mujer que usted considere que es para mi vida. Pasé casi año y fracción, año y medio soltero, y en eso conocí a una muchacha bastante joven para mí, podríamos decir en eso, pero conocí la persona que devolvió la confianza a mi vida. Ahorita
ahorita estamos un año. La persona que convive con toda mi familia. Y cuando digo que regresó mi confianza a mi vida, porque no hay nada que esconder, yo había cambiado. Mi teléfono no tiene clave, el día no tiene clave. En mi relación anterior a mí se me perdía el dinero en la casa y no era que se perdía. O sea, no tienen idea de lo que pasa. Entonces, hoy todo lo contrario, tengo una mujer que administra la casa, que administra un pequeño negocio que tenemos ahí, un mini super, de la mejor manera. Digo yo que administra. Dios ha hecho un cambio en mi vida tan radical, duermo tan tranquilo. Nosotros no los acostamos sin morar agarrados de la mano. Y eso a diario. Dios me cambió tanto que después de aquella llorada que yo pegué solo pidiéndole a Dios, y yo decía, ¿por qué? Yo siento que ahí saldría las deudas que yo tenía. Y hoy yo muchas veces lloro, porque me ha tocado tanto. Mi Señor Jesús, que le confío tanto, que hasta en las oraciones tengo tanta confianza, y hoy por hoy creo que hoy lloro en mis oraciones de alegría y la cercanía que siento cuando yo oro por él, y que pido por todos mis hijos. Tengo una cercanía con mis hijos que cada vez la he ido mejorando, porque si le preguntan a la mamá de mis hijos, tienen el mejor papá, pero en aquel tiempo era el mejor papá en lo económico. Hoy tienen el mejor papá como amigo. Y cada vez trato de convivir más con ellos. Y en ese sentido creo que la fraternidad me ha cambiado tanto que ayer justamente salí tarde, como hoy llegué un poquito tarde, pero salí cansado. Yo decía ayer, tengo siempre compañeros que me hablan ahí, oye, ahí voy. Llegué cansado, súper cansado ayer, llegué, y justamente cuando llegué a la casa me dice mi compañero y me dice, ¿cómo estuvo? Siempre me pregunto. Pues estuvo a lo mejor, le digo, porque yo venía sincero, se lo digo sinceramente, que para mí los martes al capítulo de nosotros en Dalí, yo voy, y para mí es ir a llenar mis tanques de combustible, de oxígeno para la semana, porque eso me hace que cada vez vaya mejorando más, y cada vez no somos perfectos, pero cada vez vayamos mejorando. Mi machismo, por ejemplo, se me fue. Yo en la casa, si me toca, ella está haciendo una cosa y me toca barrer, yo me pongo a barrer, a lavar los corredores, especialmente los carros sucios del corredor. Pongo a lavar los corredores mientras ella está haciendo otra cosa. Y solo estamos los dos en la casa, y a veces ella está cuadrando dos números del negocio. Ella puso la cena, ella hizo la cena, y digo yo me pongo a lavar los dos platos de nosotros dos. Eso no se le quita nada a uno. Todo lo contrario, a mí eso me ha moldeado, la vida me ha moldeado, y yo era uno de esos machistas a morir, ¿verdad? Y en ese sentido, no les digo que soy el hombre perfecto, pero totalmente cambiado. Totalmente cambiado. Y hoy solo les digo, Dios me ha empezado a bendecir, no económicamente, porque anteriormente yo no tenía nada. El sucio de mis uñas era mío, porque trabajaba en lo ajeno. Hoy el sucio de las uñas es mío, gracias a Dios. Lo poquito que Dios me empezó a bendecir desde antes, y no me daba cuenta, pero hoy yo digo, mi mayor bendición en mis oraciones es salud, es amor y paz, porque no lo tenía, y hoy lo tengo. Tengo un corazón muy amplio, y trato de ayudar, y aquí en la fraternidad me han enseñado tanto cómo tratar a una dama. Aquí terminé de aprender cómo tratar a una dama. La mujer de uno es un paso grande. Y si nosotros lo quebramos, jamás va a encontrar el pedacito que esté en el piso igual, para volver a hacer llevarse con la mejor pega que tengamos. Entonces aprendí que no la puedo herir, porque lo que yo dé es lo que yo tengo. Voy a esperar, porque así me pasó. Lo que yo daba antes fue lo que yo tuve. Entonces hoy doy paz para recibir paz, doy amor para recibir amor. Entonces esta fraternidad me ha enseñado ese aspecto, y cada vez yo no me pierdo más que todos esos eventos de familia, porque fue donde erradicó mi vicio. Y hoy por hoy soy, como les digo, no perfecto, pero sí. Yo sé que en mi casa soy un caballero, y lo mismo pasa con mis hijos. Lo mismo pasa con mis hijos, y de los milagros que Dios me ha regalado, creo que me estoy pasando el tiempo. Es mi relación. Bueno, mi primer milagro, mi relación. Y fui a mi primer Sahel.
campesino, un agricultor, un ganadero, y digo yo, que voy a encontrar una mujer en la capital y mi mujer es capitalina. Y gracias a él yo le dije, Dios, si ella es la persona indicada, y yo le había dicho que se fuera para la aldea, entonces le fui a pedir eso. Si ella es la persona indicada, me dije yo, pues ya le había pedido a Dios. Y cuando yo vengo del Sahel, cambiamos carro en Tegucigalpa, yo me llevo, dejo mi carro chequeando en la agencia y ellas, me llevo el carro de ella. Y cuando vengo ya para acá, me dice, por primera vez me dice, voy a ir a probar lo que es, aunque sea un par de fines de semana a abrir, porque no me puedo encontrar en una aldea allá de la capital. Y así fue, Dios cumplió el milagro y ahí estamos juntos hasta el día de hoy. Una relación muy bonita. Mi hija estudia en el Zamorano y yo económicamente hablaba con el fraterno y le decía yo, no, quizá no tenga la capacidad, pero Dios sí la tiene, esas cargas no son mías, son de Dios. Mi hija está estudiando este año, se lo tiró hablando con él, 0 beca. Y el Zamorano bastante oneroso, quizás inalcanzable para mí, pero para Dios no, es una carga que Dios la lleva. Y ella tuvo, y cuando es justamente mi hija, el primer examen del Zamorano se fue al internet, no sé qué se fue, y no logró pasar el examen del Zamorano porque se fue al internet, se fue la luz. Y por dentro yo decía, Dios, gracias a Dios, porque mejor que vaya para la ENA a estudiar, allá el gasto es súper menos, pues, 5 o 10% de lo que puede gastar en Zamorano. Y un día vengo de Tegucigalpa, y justamente cuando vengo pasando por Zamorano, papá me dice, volví a hacer el examen, me dice. ¿Y sabes qué? Digo, a mi mente no lo pasó. Lo acabo de pasar, me dice. Voy a pucha, por lo menos Zamorano se me eriza la piel. O sea, son cosas que yo las tomo como un milagro para mí, en mi vida. Ahí va a tener el 2.º año. Y son cosas muy milagrosas para mí que pasan cada vez. Yo le pido a Dios y oraciones contestadas cada vez que yo le pido a Dios. Oraciones en mi casa, oraciones a través de esta papeleta que empezamos a escribir. A Dios hay que pedirle las cosas que Sol puede dar. Es imposible, que para mí en aquel momento era imposible, Dios me las ha aprendido a dar. Y cada vez, no contaría después, en tan poco tiempo, los milagros que Dios ha hecho. Y aprendí a vivir en sus tiempos también. Yo ya no me apresuro por cosas materiales. Tenga o no tenga nada, no me apresuro por cosas materiales. Yo puedo andar en un carro nuevo, pero si no tengo paz y amor en mi casa, no soy feliz. Puedo tener plata en mi bolsa, pero si no tengo salud, paz y amor, no somos felices. Ahí aprendí a vivir que los tiempos de Dios son perfectos. Y que solo con Dios podemos alcanzar la felicidad. Cuando le conocemos, yo lo conocí revolcado y hoy doy gracias a Dios de estar ahí. Y siempre en oraciones hoy lo que le pido, que mis sandalias sean para seguirlo, mis zapatos sean para seguirlo y que siempre los zapatos que compra sean para seguirlo y estar hasta donde estoy hoy, porque soy como lo dice la fraternidad, uno de los hombres más felices de este mundo, de esta tierra. Así que ese ha sido mi testimonio para la gloria y honra de Dios. Así que yo le pido que inclinemos nuestro rostro y repitamos: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Le pido perdón por mis pecados. Señor Jesús,